historia del pueblo mapuche es larga y dolorosa tanto en Chile como en Argentina, donde se ha derramado mucha sangre con quienes representan los pueblos originarios del sur del continente. Hoy, en Sucesos, trataremos de contar qué está pasando. ¿Quiénes son los mapuches? Se trata de un pueblo originario de la Patagonia, de antes de que este territorio austral de Sudamérica fuera dividido entre Chile y Argentina, afirma Juan Carlos del Bello, rector de la Universidad Nacional de Río Negro, la provincia donde ocurrió la muerte de Rafael Nahuel. Luego de campañas militares en la zona durante el siglo XIX, el pueblo mapuche fue dispersado y sometido. En la zona cordillerana, del 25% al 30% de la población tiene sangre mapuche, señala un académico investigador. ¿Cuál es el origen del conflicto mapuche en la Patagonia y Argentina? Las personas consultadas coinciden en que el inicio de las tensiones al sur de Argentina son las compras de grandes extensiones de terreno. Una de las adquisiciones más conocidas fue la que hizo Carlos Benetton, de la familia dueña de la conocida marca italiana de ropa. Según Telam, el empresario compró terrenos que suman 900.000 hectáreas, unas 132 veces el área de Manhattan, en territorio de la Patagonia Argentina. El tema pendiente de las tierras genera que haya una política de seguridad y de represión, y la represión termina en muerte, refiere Del Bello, para quien el conflicto mapuche está bajo las suelas de quienes pisan la Patagonia. La definición de propiedades de tierras, ese es el problema. Pese a que la Constitución de Argentina establece pautas para que el Estado plantee el reconocimiento y el diálogo, el reclamo es permanente. ¿Por qué se han intensificado estas tensiones? Entendidos aseguran que no se trata de un problema generalizado, sino que los enfrentamientos son hechos aislados. No es que haya una insurrección del pueblo mapuche, declara y recuerda que la solución está en el diálogo y el desarrollo de las políticas públicas del reconocimiento. Si otros países como Canadá han logrado acuerdos con sus comunidades originarias, ¿por qué aquí no? ¿Todo el pueblo mapuche participa en las protestas? Ariel Epulev, quien está de acuerdo con las protestas pero no comulga con acciones beligerantes, asegura que no todo su pueblo participa ni apoya la violencia. Hay sectores radicalizados y esta situación hace que nos pongan en el mismo lado de la balanza, cosa que perjudica a los que intentan hacer políticas de reconocimiento. Para rematar este trabajo, Sucesos contactó en la profunda Patagonia Argentina a Cristina Marín. Con ella vamos a conversar en los siguientes minutos sobre las realidades y verdades del pueblo mapuche. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Nos hemos apartado del centro de Bariloche para conversar con Cristina Marín, una persona que es originaria de las culturas mapuches en esta zona de la Patagonia, y ella es un referente de toda esta comunidad. Con ella vamos a conversar sobre esta historia apasionante del pueblo mapuche, no solo en Argentina, sino también en Chile, porque los límites de esos dos países no existen para esas comunidades. Ellos son un solo pueblo que defiende su cultura, sus recursos naturales, que ellos no consideren eso como recursos naturales, pero vamos a ir desgranando poco a poco la historia, porque una cosa es lo que uno dice y otra cosa es lo que ellos piensan. Sobre todo cuando está la delimitación del concepto de su raza, de su etnia. Cristina, muchísimas gracias por este tiempo. Bueno, gracias a ti por visitarnos. Contarte que, soy huerquén de una comunidad, la comunidad Los Lasquenches, una comunidad que se conformó en un espacio que recuperamos, que era de mis abuelos antiguamente. Contarles que están en territorio mapuche. Furiloche es el nombre original de esta ciudad. Nuestras comunidades ancestralmente se reunían en el lugar donde hoy está implantada lo que es la iglesia catedral de Bariloche. Allí nosotros hacíamos camaruco, guillipum. Allí se juntaban las comunidades Nahuelquir, Nahuelpan, Aigo y varias otras comunidades Millán.
Vera, que son comunidades de aquí de la zona, que nos han corrido de esos lugares, que era todo alrededor de lo que es el lago, el Lasquén Nahuel Huapi, como le llaman. Y allí nosotros hacíamos nuestras rogativas y nuestras ceremonias. También es un espacio con una fuerte energía porque tenemos 2 cerros, que son los que actualmente nuestra ciudad la utiliza para promocionar el turismo en Bariloche, sin pensar inclusive y sin respetar lo que significan esos cerros para nosotros, como lo que es el Cultrún Mahuiza, llamado comúnmente el Cerro Campanario, y también como lo es el Huenú Lasquén, que es el Cerro Otto, ¿sí? Que lo han destruido bastante, no solo para el tema del turismo, sino también para lo que tiene que ver con la vida de la gente que ha venido a vivir a este lugar, ¿no? Sabemos que lo que se persigue es eso, ¿no? Llevarse los recursos naturales, como ustedes dicen que para nosotros son fuerzas naturales. Ahora, ¿cómo sienten ustedes la situación actual del pueblo mapuche? Bueno, en la actualidad, gracias a nuestros ancestros y nuestros abuelos, yo vengo de una familia que se ha criado en un espacio territorial comunitario, que es donde nació mi padre, que es la comunidad Cañimil, en Chacay-Huarruca, que queda a 200 kilómetros de aquí. Allí los loncos de esa comunidad que han luchado no solo por rescatar nuestros derechos en las normas que tiene el Estado argentino, tanto provincial como nacional. De hecho, se ha trabajado lo que es en el artículo 75 de la Constitución Nacional, se ha trabajado en el convenio 166 de la OIT, se ha trabajado en lo que es la Constitución provincial, ¿sí? También con respecto a las normas, y también hemos trabajado aquí en Furiloche, Huarría, Furiloche ciudad, lo que tiene que ver la Carta Orgánica de Furiloche, un artículo en donde se está reconociendo un poco en distintos espacios partidarios, si se quiere decir, con respecto a nuestros derechos. Pero de ahí a los hechos hay un gran trecho. O sea, lo que estamos viendo es que en el papel dice una cosa y la realidad marca otra. Nuestra realidad lamentablemente es otra. La mayoría de nuestra gente en la ciudad de Furiloche vive en los barrios altos. Acá los barrios altos no son los barrios que tienen plata o los más acomodados. Son los apartados. Son los más apartados, son nuestras familias más humildes, son nuestros chicos que no tienen acceso a las escuelas, nuestros mayores que no tienen por ahí acceso al trabajo. La mayoría vivieron o viven de planes y otros viendo de qué forma luchar para un espacio de tierra. Muchas de las realidades de lo que es el barrio Frutillar, 34 hectáreas, Omega, son barrios que se han hecho con familias mapuche que se han asentado en ese lugar y después se conforman los barrios. Pero lamentablemente esas tierras tampoco están regularizadas, ni con servicios ni nada por el estilo, ¿no? ¿Ustedes sienten que hay una persecución hacia el pueblo mapuche? Sí, más que persecución es como una falta de actividad o de acción con respecto a las normas que hay en el país, en el pueblo, en la región, con respecto a nuestros derechos. Hoy en día en la Argentina tenemos la ley 26160, que es una ley de relevamiento territorial que se hizo en el 2007, y es una ley que está parada. En Río Negro fue la única provincia que avanzó en ese relevamiento porque trabajaron nuestros propios hermanos en ese relevamiento de las comunidades. Estas 124 comunidades que yo te digo que hay en Río Negro, tenemos una organización muy fuerte de hermanos que trabajamos en ese espacio para poder lograr que se reconozcan esos derechos. Lo que nos pasa a veces es que en las ciudades es mucho más difícil a veces. Aunque la vida en el campo es más difícil a nivel económico, a nivel dureza por el clima, la falta por ahí de posibilidades de avanzar en el campo con animales, con la agricultura y demás, pero en las ciudades las familias viven mucho más pobres, porque son comunidades o familias que han sido desplazadas de sus territorios ancestrales y viven aquí, y por ahí nos pasa que jóvenes que despiertan de esa necesidad de identidad territorial, de identidad cultural, empiezan a moverse como para
remover y para exigir esos derechos que hemos ganado, que nuestros abuelos han ganado. Y entonces, bueno, existe esa persecución de parte de los estados porque obviamente no les interesa a aquellos que nos levantamos y decimos este espacio es nuestro, más cuando hay tanta contaminación con esto de que se negocia las tierras, el negociado del agua, como lo es espacios como por ejemplo ha comprado John Lewis, Ted Turner, Fisher Price Toys, Manuel Ginóbili, es decir, lagos, ríos, montañas que se venden para el negocio inmobiliario. ¿A qué se dedican los mapuches en este momento? En este momento los mapuches que viven en el campo se dedican a criar lana, la oveja con la lana, vender la lana, la vaca, sí, para vender la carne, pero en pocas cantidades. No hay acceso a, por ejemplo, no sé, programas como para que ellos puedan avanzar en tener máquinas y demás, sino que es muy precario, muy artesanal. Y sobrevive muy poca gente a eso con muy pocos animales. Lamentablemente también hace unos años tuvimos el tema del volcán que hizo que mucha de la gente que tenía, no sé, 300 ovejas se quedó con 30 ovejas y esa es la realidad de hoy también. Y las oportunidades no son igualitarias, porque si hay un turco o un sirio libanés que vive en la zona rural, se le dan préstamos y todo, programas para que pueda avanzar, pero a la gente mapuche no. Y mucho tiene que ver justamente porque no se tiene título de propiedad comunitaria. Esas son las trabas también. ¿El sufrimiento, el desplazamiento del pueblo mapuche en Chile es el mismo que padece Argentina? En principio no es el mismo. La persecución que empezó a haber en Chile con el gobierno militar en Chile, los carabineros y demás, fue más fuerte. A nuestra gente allí se corre lo que es la ley antiterrorista que está en pie y lamentablemente no solo los mataban, sino que también tenemos hoy en día muchos presos políticos en la zona de Chile y eso ha hecho que ha sido más fuerte la persecución, ¿no? Han incendiado comunidades enteras en ese espacio, persecución a muchas machis, que son quienes se encargan de nuestra medicina. Tuvimos la oportunidad en esta comunidad de conocer a una machi que estuvo aquí en nuestro espacio y nos contaba de la forma en que a ellos los perseguían, ¿no? Y eso acá en la Argentina por lo menos no lo hemos visto. Hemos visto otro tipo de persecución que tiene que ver más ideológica, más política, y también obviamente con los territorios más silenciosos, ¿no? Pero no con tanta crueldad como lo han hecho en Chile. Te voy a contar una historia. Cuando nosotros estábamos en el colegio, yo nací en Chile, nos sentíamos orgullosos de nuestras comunidades indígenas porque se escribieron muchos libros sobre la valentía del pueblo mapuche, de lo que era Caupolicán, Lautaro, Galvarino, esos verdaderos héroes de la lucha del pueblo indígena contra el invasor español. Y estábamos muy orgullosos de nuestros indígenas. Pero luego, cuando viene la República, nos sentimos muy tristes porque a nuestros héroes los comenzaron a matar, los comenzaron a desplazar, les quitaron sus tierras, y es la situación que prevalece hoy. ¿Cómo interpretas tú esa situación? Yo la interpreto como te decía antes, el interés económico y el interés político que tienen los estados con respecto primero a lo que son las fronteras, segundo lo que son los recursos naturales como ustedes llaman, tiene que ver con eso, ¿no? Los intereses económicos son muy fuertes, por lo tanto los estados pelean justamente para marcar territorio en ese caso. Y por lo general, lamentablemente, son gente que ni siquiera son de los espacios esos, porque convengamos que en Chile, en su momento, eran los alemanes, cuando se formó lo que fue la conquista de la Araucanía, era el ejército más los alemanes, y bueno, tiene que ver con eso, pero los intereses más grandes obviamente que están en Estados Unidos, en Inglaterra, que fueron quienes manejaban todas esas movidas, que yo lo aprendí ahora estudiando un poco de historia, pero en su momento no sabía cómo era el interés económico, siempre está bajo aquellos estados más grandes, ¿no?
¿Cuántos son los mapuches en la Patagonia Argentina, aproximadamente? No tengo un número. Lo que sí te puedo decir que en el último censo, que fue en el 2010, el 57% de la población de Río Negro son descendientes de mapuche o mapuches de comunidades con apellidos y todo. No fue muy explícita la pregunta que se hacía en el censo, pero es un gran porcentaje. Y a nivel nacional salió que un 13,5% de la población en la Patagonia era mapuche. Desde el punto de vista social, ¿tienen algunos privilegios, entre otras cosas, para la educación de los niños, alguna cosa parecida? No tenemos privilegios, sí hemos logrado algunos derechos que tienen que ver con esto de la educación intercultural en la cual hoy me toca estar trabajando. Es un programa que está dentro de nuestra organización, como te decía, en la coordinadora del pueblo mapuche, donde somos distintas personas que trabajamos en pos de poder lograr que algunas escuelas sean interculturales, es decir, se les enseñe mapuzungún y todo lo que tiene que ver con nuestra cultura, no como un mero idioma, sino que sea acompañado con todo lo que tiene que ver con la cosmovisión, las ceremonias, las comidas, el lahuén, que es la medicina. Lo estamos logrando. De hecho, en el 2003 más o menos se forma este grupo de IB dentro de nuestra organización y podemos decir que en el 2006-2007 tenemos la primera escuela intercultural bilingüe, no porque el Estado se le iluminó para que sea, sino porque una comunidad en sí, que es esta comunidad Cañumil que te nombré antes, lucha para que por un cierre de una escuela, que es la número 65, que el Estado decide cerrar porque decía que había poca matrícula. En ese momento había 19 niños. La deciden cerrar justamente porque decían que había poca matrícula y la LONCO de la comunidad toma la escuela en forma de protesta varios meses y después allí estuvimos colaborando distintos mapuche para lograr reabrir esa escuela. Esa escuela se reabre y es la primera escuela intercultural bilingüe en donde ella ya de antes venía enseñando el mapuzungún. Pero a ella empieza con un reconocimiento del Estado provincial. Perfecto. Bueno, Cristina, se nos está acabando el tiempo. ¿Por qué no te despides a los televidentes del Caribe colombiano? Uy, cómo me gustaría conocerlo. Sí, ¿verdad? Maravilloso. Hoy ¿no? Estábamos hablando con mi esposo justo de ese Bueno, tema. pero vayan, allá los esperamos. Bueno, despídete en el idioma de los mapuches. Un saludo a la gente del Caribe. Nos tendríamos que haber saludado a Mapuzungún al principio. En principio, bueno, Peucayal, memoria compuché, decirles hasta pronto y bueno, gracias por haber venido a este territorio en Furiloche, Huarría, un territorio mapuche tehuelche, en donde lo único que le pedimos a quienes nos visitan es que cuando van a comprar tierra se fijen que no hayan comunidades ni familias mapuches, simplemente que respeten nuestra naturaleza, que es lo que creemos que se está destruyendo bastante y mucho, y que la plata se va así nomás y la naturaleza si la dejan ir también. Claro que Entonces sí. que hay que cuidarla, ¿no? Nada, agradecer por eso. Bueno, muchas gracias, Cristina, muy amable. A los televidentes, muy amable por estar con nosotros en la sintonía y conocer un poquito más del sufrimiento de estas comunidades tanto en Chile como en Argentina. Feliz tarde para todos.